sé quién nos hizo ese fingir que todo está perfecto mientras duele. Ricardo Arjona siempre fue más que un simple cantautor. Con más de 25 millones de discos vendidos y 4 décadas de carrera, su nombre se convirtió en sinónimo de intensidad, letras profundas y controversia emocional. Pero detrás de ese trovador que enamoró a medio continente, hay una historia de sacrificio, dolor físico y decisiones que pocos se atreverían a tomar. Hace poco, el propio Arjona estremeció a sus seguidores con una noticia inesperada: su retiro de los escenarios. Dijo que lo hacía por motivos de salud, y que en sus últimas giras solo podía mantenerse de pie gracias a inyecciones espinales. Número 1. Lo más espeluznante de todo es que, según confesó, había noches en las que el dolor era tan insoportable que necesitaba anestesia directa en la columna para poder cantar. Detrás del romanticismo de Historia de Taxi o El Problema se escondía un hombre que, literalmente, se sostenía con agujas. Su equipo médico le advirtió que continuar podría dejarlo paralizado, pero aún así decidió terminar la gira. Un hombre que escribió sobre el amor hasta sangrar y terminó cantando con la espalda rota. Nació el 19 de enero de 1964, en Jocotenango, Guatemala, en una familia de maestros. Desde pequeño, su entorno fue humilde pero lleno de cultura. Su padre, Ricardo Arjona Moscoso, era un profesor apasionado por la poesía y la música, y su madre, Noemí Mimi Morales, una mujer fuerte que le inculcó la disciplina. Ya a los 12 años, el niño Ricardo se subió a un escenario por primera vez, ganando el Festival Infantil Juventud 74 con una canción escrita por su propio padre. Número 2. Pocos lo saben, pero esa primera vez frente al público fue también la primera vez que vio llorar a su padre. El pequeño Arjona no entendía por qué. Años después, descubriría que no era emoción, era miedo. Su padre temía que la música, en un país tan inestable como Guatemala de los años 70, fuera más una maldición que un don. Esa mezcla de orgullo y temor marcaría toda su vida artística. Desde entonces, Arjona sintió que cada aplauso tenía un precio, y que detrás del éxito había siempre una renuncia escondida. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? Los míos eran bien pequeños, porque la gente me hacía saber que el trabajo mío era demasiado complicado para hacer. Aunque comenzó estudiando arquitectura e ingeniería, pronto cambió su rumbo. Se graduó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero él mismo admitió que lo hizo más por culpa que por vocación. Se había negado a aceptar una beca en una universidad privada para dedicarse al baloncesto. Número 3. Y sí, Ricardo Arjona fue jugador profesional de baloncesto antes que cantante. Pero lo que pocos saben es que llegó a integrar la Selección Nacional de Guatemala y renunció justo antes de un torneo internacional. ¿La razón? Una crisis existencial. Arjona contó en una entrevista que, mientras todos entrenaban, él solo pensaba en canciones. Dijo que nunca metió tantas canastas como excusas. Fue el día en que entendió que su destino no era la cancha, sino el escenario. Pero el giro más oscuro vino después, dejó el deporte con la rodilla lesionada y la autoestima destrozada. Una ironía brutal para quien después llenaría estadios. Número 4. En abril de 2017, Arjona fue al programa de Camilo Egaña en CNN en español y se levantó en vivo cuando el periodista insistió con críticas a sus letras y a la poesía falsa. Aparecieron titulares tipo: Arjona explota y humilla a CNN, se niega a hablar de su música porque no la soporta, etc. Quedó el clip viralseando y hasta hubo comparaciones y pullas posteriores de Egaña. Los portales reciclan el episodio cada tanto como prueba de su ego frágil. Jamás me llamó la atención escribir una canción para lograr cierta estar ahí. Yo no pertenezco a ningún gueto. Yo no quedo bien con nadie. A mí me gustan las mujeres. ¿Por qué despierta pasiones tan viscerales? Eres un idiota. Tú no deberías de seguir idiota. Número 5. El embargo de equipos en República Dominicana, la novela con el promotor. En 2017-2018 hubo un lío legal con el empresario dominicano Simón Díaz, incautaron equipos de la gira alegando una deuda por shows no cumplidos. Luego una jueza ordenó devolverlos. Arjona publicó documentos y una carta en Facebook defendiendo su posición. Él lo llamó secuestro de equipos y difundió pruebas en redes. La disputa se convirtió en culebrón de farándula local. Hubo incautación y orden posterior de entrega. Número 6. Salud y retiro por la espalda.
En diciembre de 2023 comunicó que necesitaba descanso por problemas de espalda y habló de 6 infiltraciones de columna en 2 meses para terminar la gira, posponiendo una cirugía. En 2024 se siguieron publicando notas sobre el descanso de giras. El propio mensaje fue de agradecimiento y pausa médica, no un retiro para siempre. Algunos medios responsables titularon descanso o pausa por la espalda. Número 7. Arjona no es poeta, es producto, hubo pleitos con críticos y el meme eterno. Desde hace años, columnistas y blogueros lo cuestionan por rimas fáciles, lugares comunes o moralina. Ese debate se reflotó con fuerza tras la bronca en CNN. La prensa hizo titulares como "Los intelectuales lo destruyen", Arjona admite que su poesía es falsa, cantante de los que no leen. Arjona en general evita entrar a la guerra de columnas, el episodio de CNN quedó como prueba para ambos bandos, fans y detractores. Número 8. El divorcio con Leslie Torres. En 2002, su entonces esposa Leslie Torres presentó demanda de divorcio en Miami. En medios se habló de acusaciones de maltrato y amenazas, mientras Arjona negó y, según reportes de época, contraacusó. Hubo cobertura de prensa rosa y notas posteriores que recuerdan el caso. Portales reescriben el caso como si hubiese veredictos penales, intentos de homicidio, etc., cuando lo que hubo fue un divorcio conflictivo con alegatos mediáticos. Existió el divorcio y las acusaciones cruzadas en prensa. Número 9. Antes de ser la estrella que todos conocen, Ricardo Arjona tuvo una vida mucho más terrenal de lo que cualquiera imaginaría. Lo curioso es que nunca quiso ser cantante. Lo suyo, al principio, era enseñar y jugar baloncesto. De hecho, fue tan bueno que todavía se dice que mantiene el récord de más puntos anotados por un jugador guatemalteco en un solo partido, 78. Un genio de las canchas que, sin querer, terminó convirtiéndose en poeta del desamor. Pero lo que pocos saben es que su carrera nació casi por accidente. Su pareja de aquel entonces organizó una reunión con una discográfica a escondidas, sin decirle nada. Él no pensaba ni en grabar un disco, y de repente estaba firmando un contrato. Y aunque parecía el comienzo de un sueño, Arjona confesó después que odiaba la idea de ser cantante, que solo siguió porque algo dentro de él se rebeló contra el consejo de su madre, quien le decía que la música no era una profesión seria. La rebeldía le cambió la vida, dejó Guatemala en 1988, participó en el Festival OTI, y nunca más volvió a casa. Muchos dicen que ese fue el punto de no retorno, la ruptura definitiva con su familia y con el niño bueno que enseñaba en escuelas públicas. En Argentina vivió casi como un nómada, cantaba en bares, dormía en un hotel que le daba solo desayuno, y hasta tocaba en la calle Florida como artista ambulante. Allí empezó la leyenda del hombre que se inventó a sí mismo, el que cambió los pupitres por los micrófonos y la pobreza por las metáforas. Número 10. Después de dejar Argentina con una maleta, una guitarra y más sueños que dinero, Ricardo Arjona aterrizó en México, y sin darse cuenta, se quedó para siempre. Su vida allí no empezó con glamour ni disqueras esperándolo con flores. Vivía en un hotel del centro, comía lo que podía y pasaba las noches en un bar de la zona rosa llamado La Cucaracha, donde se mezclaban artistas, poetas y perdedores. Fue allí donde conoció a un amigo que, conmovido por su situación, lo invitó a quedarse unos días en su apartamento, hasta que un día simplemente lo echó. Así empezó la historia de Arjona en México, durmiendo donde podía y sobreviviendo entre sueños rotos. En ese caos, logró colarse en reuniones con disqueras que lo hacían creer que el éxito estaba a la vuelta de la esquina. 2 productores le prometieron grabar su primer álbum si en un mes les llevaba 10 canciones. Él lo hizo, 10 temas pulidos, llenos de alma, listos para cambiar su vida. Pero cuando regresó, los 2 habían sido despedidos. En otra reunión, un productor escuchó apenas un par de acordes y lo fulminó con una frase que lo marcó para siempre: busca otra carrera. Desesperado por pagar el alquiler, empezó a escribir canciones para otros. Una de ellas, La mujer que no soñé jamás, interpretada por Eduardo Capetillo para la telenovela Alcanzar una estrella, se convirtió en un éxito, pero él no vio ni un centavo. La fama le pasó por delante mientras él seguía contando monedas. Y entonces llegó la parte más irónica de su historia: un ejecutivo de televisión, impresionado con su talento, le ofreció un papel en la telenovela después de escuchar una canción suya. Arjona aceptó sin pensarlo, y mintió descaradamente. Dijo que había estudiado teatro y actuado en Guatemala, aunque era mentira.
Lo hizo solo por necesidad, por hambre literal. Así, el cantante que no quería ser cantante terminó actuando en televisión para poder comer. Número 11. Con el poco dinero que logró conseguir, Ricardo Arjona grabó su álbum Animal Nocturno. Pero lo que parecía su gran oportunidad terminó siendo otro portazo disfrazado de esperanza. A la compañía le encantó el disco y aún así lo archivaron. Pasaron meses sin noticias, hasta que apareció Aloysio Reis, el nuevo director artístico de Sony Music, que al escucharlo dijo una sola frase que cambió todo: este disco no puede quedarse guardado. Así nació el fenómeno Arjona. Animal Nocturno fue su boleto de salida del anonimato y el inicio de la leyenda del trovador rebelde. Número 12. Pero no siempre fue un genio incomprendido. En sus comienzos, lo quisieron convertir en un Latin lover de catálogo. Su primer disco, Déjame decir que te amo 1986, fue un intento fallido de volverlo un galán tropical. Le pusieron camisa abierta, sonrisa de telenovela y letras que no sentía. El público no compró la imagen y el disco fracasó. Humillado y confundido, Arjona abandonó la música y regresó a dar clases en escuelas, convencido de que su destino no era cantar. Número 13. A los 24 años, sin embargo, decidió jugar su última carta, representar a Guatemala en el Festival OTI de 1988 con la canción Con una estrella. No ganó, pero ese viaje le abrió el camino al reconocimiento. En esas sesiones compuso Jesús verbo no sustantivo, el tema que lo sacó de la pobreza y lo lanzó al mapa. Fue la canción que dividió a su público, unos lo amaban por atreverse a cuestionar a la iglesia, otros lo tildaron de blasfemo. Pero el ruido lo puso en el radar. Número 14. Ya en los 90, su nombre empezó a sonar en toda Latinoamérica. Firmó con Sony Music y lanzó Del otro lado del sol, un disco que casi nadie recuerda, pero que lo mantuvo vivo en la industria. Señora de las 4D, usted no necesita enseñar su figura detrás. Al mismo tiempo empezó a componer para otros artistas, Tan solo una mujer para Vivi Gaitán, La mujer que no soñé para Eduardo Capetillo y, sobre todo, Detrás de mi ventana para Yuri. Un éxito tan grande que por primera vez el nombre de Arjona sonaba detrás de los escenarios más importantes. Paradójicamente, el hombre que nadie quería firmar empezó a darle hits a las estrellas que sí habían creído en las disqueras. Número 15. Mientras todos cantaban sus letras sin saber que eran suyas, Arjona escribía en silencio su revancha. Jesús verbo no sustantivo se volvió himno, Animal Nocturno lo consagró, y el maestro pobre que dormía en hoteles baratos ahora llenaba estadios. Lo que nadie imaginaba es que, detrás del éxito, seguía ese mismo hombre desconfiado, el que no olvida que una vez le dijeron, busca otra carrera. Número 16. El punto de quiebre llegó en 1992, cuando conoció al mítico Raúl Velasco. Ese encuentro le cambió la vida. Velasco lo invitó a cantar en Siempre en Domingo, el programa más poderoso de la televisión mexicana. Arjona subió al escenario sin imaginar que esa noche, con mujeres y quien diría, iba a nacer una estrella continental. Número 17. El éxito fue tan grande que los medios empezaron a venderlo como el nuevo trovador del amor moderno, aunque detrás de esa imagen había un hombre cansado y escéptico. Mujeres y Primera vez se volvieron himnos radiales, y el disco consiguió 13 platinos y un diamante, transformando a Arjona en un fenómeno global de la noche a la mañana. Y burlábamos la ley de gravedad. ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? Número 18. Pero su consagración real llegó con Historias en 1994, el álbum que le dio 2 millones de ventas en Latinoamérica, 27 platinos y 2 diamantes. Con temas como Te conocí y Señora de las 4 décadas, Arjona se convirtió en el cronista sentimental de toda una generación. Las letras hablaban de la vida cotidiana con una mezcla de sarcasmo y ternura que lo volvió irresistible y polémico. Número 19. Críticos como Jason Birchmeier de AllMusic lo calificaron con 4.5 estrellas, diciendo que si alguien debía tener solo un disco de Arjona, ese era Historias. Sin embargo, no todos lo amaban. Mientras los fans lo veían como un poeta popular, otros intelectuales lo destrozaban por pretencioso y banal. Ese contraste alimentó su fama. Arjona era el hombre que dividía al público, pero llenaba estadios. Número 20.
Su gira Holy Scene y Fifth Floor se convirtió en una de las más taquilleras de la historia latina, más de 1 millón de personas en 19 países. Las multitudes lo recibían como a un profeta moderno, y cada concierto se volvía un ritual. Detrás de cámaras, los rumores decían que el éxito lo estaba consumiendo, que la soledad y el perfeccionismo lo volvían cada vez más hermético. Número 21. Sus siguientes discos, Acompáñame a estar solo y otros, reflejaron ese cambio, menos romanticismo y más introspección, como si hablara desde una herida invisible. El maestro de las metáforas empezaba a escribir sobre sí mismo, sobre la fama que lo llenaba de dinero pero le vaciaba la vida. Número 22. El hombre que parecía tenerlo todo, fama, dinero y millones de fans, comenzó a derrumbarse por dentro. En 2013 perdió a su madre, Noemí Morales, y apenas 4 años después, en 2017, murió su padre, Ricardo Arjona Moscoso. 2 golpes que lo dejaron en silencio, aislado y profundamente triste. Dicen que después de esas pérdidas, Arjona cambió, empezó a escribir menos sobre mujeres y más sobre la vida, sobre el vacío, sobre lo efímero de todo. Número 23. Mientras pedía respeto a la prensa, la guerra mediática crecía. Leslie filtraba testimonios, él respondía con silencio y canciones. Fue una década entera de rumores, juicios, acusaciones de amenazas de muerte y titulares cada vez más morbosos. En los escenarios sonreía, pero detrás del telón vivía un infierno personal. Número 24. Leslie lo acusó de violencia, amenazas y abuso. Él, en cambio, dijo que fue víctima de manipulación y chantaje emocional. Los dos se enfrentaron en tribunales por la custodia de sus hijos mientras los medios hacían festín con cada palabra. Titulares como el poeta del amor, acusado de golpear a su esposa, inundaron los noticieros, aunque nunca se comprobó nada judicialmente. Número 25. Arjona volcó todo ese infierno en su canción For Better or Worse, una especie de catarsis disfrazada de amor roto. En entrevistas llegó a decir, no se lo desearía a nadie. Ha sido continuo desde que empezó. Era su forma de admitir que el divorcio lo devastó. Pero ahora la pregunta es para ti, ¿crees que el verdadero Arjona sigue siendo ese romántico empedernido o un alma cansada que aprendió a escribir sobre sus cicatrices? Déjalo en los comentarios, queremos leerte. Y si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el próximo capítulo, donde revelaremos nuevas verdades que pocos se atreven a contar.